Bien, vamos a continuar. Vamos a ver los criterios de falla de Mohr-Coulomb. A ver, miren, aquí ya les adelanté un poquito esto para explicarles. Miren, ustedes recordarán en física, ¿no es cierto?, cuando veían las fuerzas de fricción, el coeficiente de fricción, ¿no es cierto? Pues aquí pasa algo similar y claro, fue este mecanismo de falla, digamos, fue propuesto por Coulomb que sirve para diferentes otras materias también. Entonces, miren, si nosotros ponemos un bloque sobre una superficie, ¿no es cierto?, y le aplicamos una carga P, va a tener obviamente una reacción N abajo, ¿de acuerdo? Ahora bien, si aplicamos una fuerza horizontal en este sentido, va a haber una reacción que se va a oponer a esta fuerza horizontal. Y esa reacción va a ser la fuerza de fricción o la fuerza tangencial que va a aparecer en la base del bloque y entre la base del bloque y la superficie del que estamos abajo, ¿no es cierto? Entonces, en otras palabras, lo que tenemos ahí, ¿qué es? Es dos componentes. Una fuerza tangencial que está actuando aquí, que se opone a que se mueva el bloque o a que se deslice el bloque, y una fuerza normal que equilibra al peso que está arriba. Entonces, y el ángulo que forma esta normal, con la resultante de las dos fuerzas, es el ángulo phi. Phi es el ángulo de fricción interna del suelo. ¿Ya? Entonces, si aplicamos nosotros la tangente del ángulo, ¿a qué va a ser igual? Al T, que sería la componente T, para la normal. Entonces, si nosotros pasamos al otro lado, la fuerza tangencial, ¿a qué va a ser igual? A la normal dividido a la normal multiplicado por la tangente del ángulo phi. Y nosotros podemos reemplazar, en vez de poner las fuerzas aquí, podemos poner los esfuerzos. ¿Por qué razón? Yo les pregunto, esta carga de aquí, ¿en qué área va a estar actuando? ¿Cuál va a ser el área donde va a estar actuando esta carga? ¿Cuál va a ser? Todo el bloque, profe. El área que está en contacto abajo, ¿no es cierto? Porque esta carga va a ser perpendicular al área, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Porque es un esfuerzo normal, ¿ya? Ahora les pregunto, esta fuerza tangencial o la fuerza de fricción que está aquí, ¿cuál es el área donde actúa esa fuerza? Viene a ser, ¿qué cosa? La base del bloque. En otras palabras, tanto esta fuerza tangencial o es fuerza de fricción como la fuerza normal que está arriba, las dos actúan ¿sobre qué? La misma área. Entonces miren aquí la zapata. Están actuando en esta área perpendicular hacia adentro. ¿Me entendieron? O sea, la área es la misma para los dos. Por eso es que yo puedo reemplazar aquí, en vez de poner la fuerza tangencial, la fuerza de fricción, puedo cambiar por el esfuerzo cortante. Y en vez de poner la normal, puedo reemplazarlo por el esfuerzo normal. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? No. Ok. Listo, entonces, ahora bien, vamos a dibujar el círculo de Mohr que representa esa ecuación que está ahí, ¿ya? Entonces, para ello, voy a dibujar acá un estado de esfuerzos y voy a cambiar también déjeme cambiar ya. Voy a dibujar aquí un estado de esfuerzos. ¿Ya? Entonces aquí en este estado de esfuerzo plano voy a aplicar aquí los esfuerzos normales. Entonces aquí voy a tener el esfuerzo normal sigma 1 y acá el esfuerzo normal sigma 3. ¿Ya?
el sigma 3. Y acá también tenemos ya. Entonces sería el sigma 3, el sigma 3. Está muy pequeño. Entonces ahí teníamos los sigma 3 y acá teníamos el sigma 1. Sigma 1 y sigma 1. Sigma 1, sigma 1 y sigma 3, ¿ya? Entonces, si dibujamos el diagrama del círculo de Mohr, aquí, pues, ¿qué representa esta ecuación? Esta ecuación representa el esfuerzo de falla del material. Eso representa esa ecuación, el esfuerzo de falla del material. Entonces, miren ustedes, si aquí tenemos nosotros el esfuerzo cortante en el eje de ordenadas, ¿sí? El esfuerzo cortante en el eje de ordenadas y el esfuerzo normal en el eje de las abscisas. Entonces, cuando el esfuerzo es 0, ¿cuánto está? ¿Cuánto está? Es 0, ¿sí o no? Cuando sigma es 0, tau es 0. Cuando sigma es 0, tau es 0. Entonces, esta línea que ustedes ven aquí no es otra cosa sino la envolvente de falla. Esta no es otra cosa sino la envolvente de falla del material. Es la envolvente de falla del material. Ahora bien, si nosotros graficamos los esfuerzos que estamos aplicando aquí para llevarle a la falla a este elemento, para hacerle fallar a este elemento, o sea que le hemos aplicado a esta muestra que está aquí, le hemos aplicado esfuerzos de tal manera que se produzca la falla. ¿Qué quiere decir eso? Que el círculo que vamos a dibujar acá ha topado la envolvente de Mohr-Coulomb que estamos viendo justamente este rato. Miren. Si es que se produce la falla, el círculo va a alcanzar esta envolvente de falla. Y acá vamos a tener nosotros el sigma 1. Y esto ya, para ustedes, esto ya es, como ya lo han visto, ya no hace falta explicar, ¿no es cierto? Siempre el esfuerzo principal mayor va a estar hacia la derecha y el esfuerzo principal menor hacia la izquierda. Pero cuando el círculo topa la envolvente de Mohr-Coulomb o la envolvente de falla,
cuando le das carga de manera que se produzca la falla material. Entonces, cuando nosotros ensayamos muestras, nosotros hacemos en el laboratorio, por decir algo, 3 probetas. Lo que te dice la norma. Ensayas 3 probetas. Una probeta 1, déjeme cambiarle de color para que no tenga lo mismo. Ahí tenemos una probeta 1. Y ahí están las 3 probetas. Y a cada una de estas probetas les vamos a dar un sigma 3 diferente. Un sigma 3, si le ponemos en kilopascales, solo para poner como ejemplo, voy a poner aquí, kilopascales. A la primera probeta le ponemos 50, ¿sí? A la segunda le ponemos 100. Y a la tercera le ponemos 200. Le aplicamos esfuerzos diferentes, ¿ya? Entonces, esta probeta le vamos a aplicar un esfuerzo de 100. A esta le vamos a aplicar de 200. Y a esta le vamos a aplicar de 50. Entonces, miren, cuando le pongamos aquí un sigma 3 de 50 y le hagamos que falle al material, topará la envolvente de mercurio. Entonces, miren, este sería, por ejemplo, para la de 50. Yo puedo coger, ensayar la segunda probeta, y la segunda probeta me puede hacer esto. Miren. Voy a poner en colores aquí, no importa el orden. Luego voy a cambiar esto, porque se me hizo muy grande. Ahí va a ser un círculo más pequeño, ¿ya? Profe, una ¿Ya? pregunta. Sí, sí. Para construir esa línea de envolvente de falla, ¿tenemos que buscar nosotros o ya nos dan, digamos, un No, ángulo? no, nos da el resultado de los ensayos de laboratorio. Yo les explicaré eso. Ah, ya, profe. Sí. Gracias. A ver, entonces ahí está el sigma 3. Ahí está colores para que ustedes le miren. A ver, miren. Entonces, ¿cómo se hace en sí el ensayo como tal, digamos? Cogemos 3 probetas y a cada probeta, bueno, las normas nos ponen como sugerencia estos esfuerzos de confinamiento, pero de ahí depende obviamente de lo que nosotros vayamos a construir ahí, qué es lo que vamos a ensayar, qué tipo de material tenemos para definir nosotros. Eso es lo que nos da la norma, nos da, es como decir, algo para como para tener de referencia, ¿me entienden? Pero de ahí, si nosotros queremos aplicar otro tipo de esfuerzos de confinamiento, lo podemos hacer. Depende de las necesidades del proyecto, ¿ya? Entonces, si le aplicamos 50, 100 y 200 a cada una de ellas y dibujamos los círculos, entonces aplicamos el sigma 3 y lo llevamos a la falla, a la probeta 1. Entonces, al llevar a la falla a la probeta 1, ¿qué nos va a dar en la probeta 1? Nos va a dar el sigma 1 de la probeta 1, ¿sí o no? El sigma 1, que va a estar ¿en dónde? Aquí, ahí. Luego, si ensayamos la segunda probeta, nos va a dar el sigma 1 de la segunda probeta, ¿no es cierto? Nos va a dar este sigma 1 de aquí.
Y si ensayamos la tercera probeta, nos va a dar otro sigma 1, que va a ser el que está de color verde. Acá. Y tenemos 3 círculos. Y por ahí nosotros, miren, trazamos este envolvente. Entonces la voy a quitar un ratito. ¿Por qué razón? Porque este envolvente no necesariamente, yo ahorita la alineé, pero este envolvente en realidad no es una línea recta. Ese envolvente en realidad es una línea curva. O sea, solo que estén súper alineados para que les dé línea recta. Si no, en realidad esto de aquí les da una curva, miren así, como si fuera así, en realidad. Sino que para fines prácticos, es que nosotros lo que hacemos es asumir que esa es una línea recta y trazamos una envolvente representativa de los círculos que estemos alineando ahí. Y trazamos esta línea ahí. ¿Ya? Pero que quede claro que la línea que une los círculos normalmente suele ser una línea curva. Pero obviamente para facilitar los cálculos es que se traza una línea recta. ¿De acuerdo? Entonces, partamos de ahí. Entonces, mira, a la final, ¿quién definió la envolvente de falla? Las probetas que ensayamos y que le llevamos a la falla. ¿Está claro? Entonces, este envolvente viene ¿de dónde? De los resultados del ensayo de laboratorio. ¿Entendieron? Sí, profe. Ahora, estos esfuerzos, y aquí como les digo, la norma te da una idea de por dónde aplicar estos esfuerzos, pero la idea es que estos esfuerzos de confinamiento que estén en un rango de valores donde realmente esté el esfuerzo en la masa de suelo. Es decir, si tú estás tomando una muestra a esta profundidad, calculas el esfuerzo que tienes a esa profundidad y obviamente pues, puedes poner en un rango de valores aquí esos esfuerzos que cubran esto. Entonces, este rango de valores de aquí debe cubrir el estado de esfuerzos que tenga el material en su estado natural. ¿A qué esfuerzo está sometido este material en su estado natural? Antes de aplicarle ninguna carga, porque el esfuerzo de confinamiento es justamente lo que el suelo está confinado internamente sin carga. ¿Está claro? Y luego, claro, obviamente le aplicas una carga y le haces fallar al material. Entonces, cuando ustedes vean un círculo de Moore que alcance la falla es porque el material falló a esos valores de sigma 1 y sigma 3. ¿Me entendieron? Ahora vamos al caso práctico. Entonces, en la realidad, ¿qué es lo que hacemos? Ensayar 3 probetas, aplicar diferentes esfuerzos de confinamiento que cubran el estado de tensiones que tiene el material y tenemos varios círculos de Moore y por ahí trazamos la envolvente. Entonces, esta envolvente que hemos trazado aquí, ¿qué nos da como resultado? Como resultado nos da primeramente el ángulo de fricción interna phi, ¿sí? Nos da como resultado el ángulo de fricción interna phi que va a ser con la horizontal, o sea, este de aquí va a ser el ángulo de fricción interno. No lo pongo abajo porque se va a montar con lo que está ahí. Entonces, este ángulo de aquí va a ser el ángulo phi. ¿Ya? Es el ángulo phi, que es el mismo que parte desde el origen, ¿cierto? Entonces, como ustedes pueden ver, miren, cuando el esfuerzo sigma es igual a 0, ¿cuánto te da tau? 0. Y a medida que va creciendo el esfuerzo, esto también va creciendo el tau. Ahora miren, ¿qué les parece si yo cojo el primer estado de esfuerzos que le he aplicado el sigma 350? ¿Cuánto me dio aquí? Me dio este círculo de color negro con el 50. O sea, si yo quiero ponerle el mismo color para que ustedes, para que no se me pierdan, sería ese. La segunda probeta sería esa. Y la tercera probeta sería esa. ¿Ya? Ahí está. Entonces, si ustedes miran esto, los círculos de Moore, a medida que ustedes aumentan el sigma 3, ¿qué pasa con el sigma 1? Aumenta. Aumenta también. Aumenta también. Y les pregunto, si yo dibujo, ahora voy a hacer un gráfico, acá, con un solo círculo, voy a hacer este gráfico de aquí,
Voy a copiar este. Ya, miren. Entonces, aquí está lo que les decía, el ángulo phi. Ahí está el ángulo phi. Bueno, ahí está el ángulo phi. Y si traigo el círculo de color lila, lo pongo abajo, es para explicar mejor. ¿Ya? ¿Dónde va a estar el esfuerzo cortante máximo aquí? Va a estar por aquí, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el esfuerzo que produce la falla en el material? ¿Cuál es el esfuerzo que produce la falla en el material? ¿Cuál es el esfuerzo que produce la falla en el material? ¿Dónde está? Promedio. Está aquí, miren. En la tangente. Ahí, en ese punto. Ese es el esfuerzo, miren. Ese es este. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el sigma? Ese es el sigma. Ahí está. Ahí sí. Entonces, si es que ponemos aquí el tau máximo, miren, ¿dónde está el tau máximo? Ahí está el tau máximo. Pero ¿cuál es el esfuerzo que produce la falla en el material? ¿El tau máximo? No necesariamente, profe. No necesariamente, exactamente. No es el tau máximo. Este es el que produce la falla en el material. Este esfuerzo que está aquí. Ese que produce la falla en el material. Este. O sea, en otras palabras, la ecuación, ustedes ven acá, ¿se cumple para qué? Para esta ordenada. Profe, pero sí puede ser que el tau máximo pueda ser igual Sí, el que sí. produce. Vamos a ver más adelante. Sí puede ser. Pero para este ejemplo que estamos viendo aquí, el esfuerzo de falla, tau, que ustedes ven en la ecuación es ese. El esfuerzo normal es la componente horizontal. Ahora miren, si yo disminuyo el esfuerzo sigma 3, este sigma de aquí le disminuyo, ¿qué pasa con el cortante? ¿Qué pasa con el cortante? Si es que es menor. Se reduce. Oye, ajá. Se reduce. Entonces, eso es lo que acabamos de dibujar arriba. Miren, aquí. Si yo tomo el círculo de color negro, ¿no es cierto? Va a tener ¿qué cosa? ¿Dónde va a estar el cortante del círculo de color negro? Ahí. A veces que me permite dibujar. ¿Cuál va a ser el cortante? Miren, este va a ser este.
para el círculo de color negro. Ese va a ser el que produce el esfuerzo cortante. ¿Cuál va a ser para el de color lila? Va a estar acá, mira. Ese va a ser el tau. Y para el de color verde, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si ustedes aumentan, ¿qué cosa? El peso en el bloque, ¿qué van a necesitar? Mayor fuerza para que esto deslice. En otras palabras, si ustedes aumentan el sigma 3, ¿qué necesitas? Mayor esfuerzo vertical para producir el corte en el material. Y por eso es que los círculos se van desplazando hacia la derecha. ¿Me entendieron? Y si le aumentas a este sigma 3, que está de color verde, coges otra probeta y le aumentas el sigma 3, haces más grande, ¿qué va a pasar con el círculo? Se va a desplazar hacia la derecha. Es decir, que el sigma 1 va a ser mayor. Pero todos los círculos, para esa muestra, todos los círculos van a ir alcanzando ¿qué cosa? La envolvente de falla. ¿Me entendieron? Entonces, en otras palabras, en resumen, a medida que aumentas el esfuerzo de confinamiento, va a aumentar ¿qué cosa? O necesitas mayor carga para producir la rotura en el material. ¿De acuerdo? Para determinados tipos de suelos. No para todos. Depende de las condiciones que se haga el ensayo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahora, vamos a ver qué pasa en la realidad. Vamos a traer este gráfico que está aquí abajo. ¿Qué pasa en la realidad? Mm. Mm. Vamos a ver cómo funciona en la realidad. Miren, voy a quitar esto porque me está estorbando. Ya. En la realidad, lo que sucede es esto, miren, que el círculo de Moore no alcanza la envolvente. Démosle nomás esto. ¿Y por qué? Miren. Entonces, si un suelo, miren, en su estado natural, tiene el esfuerzo de confinamiento, el esfuerzo horizontal de confinamiento, el esfuerzo vertical de confinamiento, que es el sigma 3, estaría ahí, el sigma 3 esté ahí, ¿ya? Y acá el sigma 1. Miren, en la realidad. Entonces, le aplicamos un sigma 3 a la muestra. ¿Ya? Un sigma 3 a la muestra. Y luego, ¿qué le vamos a aplicar? El incremento de esfuerzo de la estructura.
Le aplicamos el incremento de esfuerzo a la estructura y le sumamos al sigma 3. Y ese le aplicamos a la muestra. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un sigma 1. Pero este círculo no alcanza a topar la envolvente de Morculón. Porque, ¿qué pasaría si es que llega a topar la envolvente? Fallaría el suelo. Fallaría el suelo. Y no estamos diseñando para que falle el suelo. Y entonces, al dejar este espacio aquí, ¿qué es lo que nosotros estamos dejando? Estamos dejando o estamos colocándole a ese esfuerzo un factor de seguridad. Entonces, en la práctica, este suelo está trabajando a estos esfuerzos en la práctica. Porque si ustedes le aplicaran el esfuerzo para que tope el envolvente de acá, pues fallaría la estructura y esa no es la idea. La idea es que, pues, que esa estructura que vas a cimentar ahí esté justamente en un material que resista la carga de la estructura. En otras palabras, uno calcula la capacidad de carga última, o sea, con la que va a fallar el material, y le aplica un factor de seguridad. Y al aplicarle un factor de seguridad, los esfuerzos principales están por aquí y te queda ese espacio aquí, que en otras palabras lo que significa es el factor de seguridad. Entonces, en la práctica, así queda trabajando el suelo. En la realidad, cuando hacemos el ensayo, pues son los círculos que producen la falla. Y esta es la envolvente de falla del material. Por eso yo les decía, alguien me preguntó, ¿y quién nos da esa línea? ¿Ahora está claro quién nos da la línea? ¿Quién me preguntó? ¿Quién me preguntó? No vi. Esta línea. Dije, ¿le podría hacer un poco más de la izquierda para ver el gráfico, por favor? Profe, una pregunta. Ahí. El factor de seguridad, ¿qué tan amplio tiene que ser o qué tan corto tiene que ser? A ver, normalmente en suelos estamos hablando de factores de seguridad mínimo de 3. Por ejemplo, en capacidad de carga, 3 normalmente. Pero ese factor de seguridad, obviamente, lo vamos a ir viendo en el transcurso del curso, pero ese es un factor de seguridad que no te cubre todo. ¿Por qué razón? Porque tú le puedes aplicar, por ejemplo, a un suelo, calcula la capacidad de carga de ese suelo en base a las características del material, en base a la carga que transmite la estructura, en base al tipo de cimentación, en base a la profundidad de empotramiento, en base al nivel de aguas freáticas que tenga el material. Entra un montón de cosas para determinar la capacidad de carga última, ¿me entiendes? Al final llegas a determinar cuál es la capacidad de carga última o capacidad de rotura que tiene este suelo para cuando le apliques esta carga que está aquí y esa cimentación que está ahí. Entonces vas a obtener esa capacidad de carga última. Y dices, ok, yo le voy a aplicar un factor de seguridad de 3. Y dices, con eso ya quedo tranquilo, no pasa nada. No, no es cierto. ¿Por qué razón? Porque para que estés seguro que eso, para que estés seguro de cómo se va a comportar esa estructura en el tiempo, tienes que calcular asentamientos. Y los asentamientos te van a decir a ti si ese factor de seguridad es el adecuado o no. Entonces, tú le aplicas, por ejemplo, pues, voy a poner un ejemplo así, porque por poner, supongamos que un suelo falla a 50 toneladas por metro cuadrado. ¿De acuerdo? Pongámosle 60, que falla a 60 toneladas por metro cuadrado. Y dices, yo le voy a aplicar un factor de seguridad de 3, es decir, que la capacidad de carga admisible de ese suelo es 20, porque le he aplicado 60 para 3, me da 20. Y con esos 20 voy a diseñar la cimentación. Y entonces con esos 20 toneladas por metro cuadrado voy a calcular los asentamientos. Y si el estructural me dice máximo permisible para esta estructura, 2 centímetros de asentamiento. Y vos calculas el asentamiento y te da 3 centímetros de asentamiento. ¿Qué tienes que hacer? Bajar esa capacidad de carga para disminuir el asentamiento. Y entonces tú le bajas la capacidad de carga hasta que cumplas con el asentamiento. Una vez que ya cumpliste, pero resulta que a ese suelo máximo le puedes hacer trabajar a 15 toneladas por metro cuadrado para que cumpla ese asentamiento que te pidió el ingeniero estructural. Entonces, si le haces trabajar a 15, ¿cuál es el factor de seguridad que aplicaste? 60 para 4 te da 15. Aplicaste un factor de 4 para cumplir con el otro requisito que es el asentamiento. ¿Me entendieron?
Entonces, O sea, un factor de seguridad de 3 no es que te garantiza 100%. Tienes que ver qué cosa. Tienes que ver también la magnitud del asentamiento y cuál es el mínimo requerido por la parte estructural. ¿Sí? ¿Alguien me preguntaba algo? o sea, profe, el factor de seguridad siempre lo vamos a estimar nosotros. Ese es mínimo 3. Por ejemplo, en pilotes se ha aplicado factor de seguridad de 4, de 5. Por la incertidumbre, por los parámetros, por un montón de cosas que tiene el suelo. ¿Alguna pregunta adicional? Inge, Inge, disculpe, Sí. ¿podría repetir la parte de cómo sale la línea envolvente de falla? Por favor. Haciendo los 3 círculos. Llevas Pero a y si están alejados, no llegan a tocar. No, 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 no. Esta línea no existe. Ya, voy a quitar la línea. No existe esa línea. Tú haces los ensayos, aplicas a cada probeta, le aplicas el sigma 3 y le aplicas un esfuerzo para que falle el material con la muestra 1. Esto haces para cada muestra. Y al final, ¿qué tienes? El sigma 3 y el sigma 1. Cuando tienes el sigma 3 y el sigma 1, tú lo graficas acá, de la probeta 1. Haces exactamente lo mismo para la probeta 2, lo mismo para la probeta 3 y graficas el círculo 1, el círculo 2 y el círculo 3. Y una vez que ya tienes aquí graficados los círculos, tú vienes y trazas la envolvente de falla, que es representativa, que tiene que estar alineada. Si está alineada, si no tienes que tú, pues tienes que trazar una línea que sea representativa para los 3 círculos. Normalmente no suele estar alineada, depende del material. Si es que es una arcilla homogénea, ahí casi siempre están alineados, pero a veces si estás ensayando, por ejemplo, suelos limos arenosos que tienen grumos, ese tipo de cosas, ahí en un círculo a veces no coincide que pase la envolvente por todos los círculos, entonces tienes que tú de manera adecuada interpretar por dónde va esa línea de falla. Listo, Inge, gracias. Por eso es que les decía que esta línea de falla viene de laboratorio y cuando ustedes en cambio ya le aplican el esfuerzo real a la muestra, ustedes dibujan el círculo de Moore y el círculo de Moore tiene que estar por debajo de la línea de falla y la separación que hay entre el círculo de Moore y la línea de falla no es otra cosa sino el factor de seguridad. Espero que con eso haya quedado claro. Sí, Inge, gracias. Ahora bien, voy a copiar esto. A ver, vamos ahora a determinar. Voy a quitar esto. A ver, entonces ya determinamos, ya vimos dónde estaba el punto de falla, ¿no es cierto? En ese círculo. Acuérdense que aquí va, en la ordenada va, ¿qué esfuerzo va ahí? ¿Qué esfuerzo va en la ordenada? El tau, ¿no es cierto? Y en la abscisa, acá va el sigma, ¿no? Ya. Ahora, este es punto de falla. Si unimos el punto de falla con el centro del círculo, esto ya lo vimos también en resistencia, en los repasos de resistencia, pero bueno, ustedes vean. ¿Ya? ¿Dónde está? ¿A qué es igual este ángulo de aquí? Voy a quitar esta línea. Sí, no me sirve. ¿A qué es?
¿A qué es igual este ángulo que está aquí? ¿Qué me dice? Eso ya lo hemos visto en resistencia, ¿no? Sería 180 menos 45 y menos el ángulo phi, profe. No, no, pero ¿cuánto es este ángulo de aquí? ¿Cuánto es este ángulo de aquí? ¿No se acuerdan cuánto es? El ángulo en el que falla, dicen que. Sí, pero ¿a qué es igual ese ángulo? 135. ¿Dónde está ese ángulo? Aquí, miren. El ángulo que forma, ya vimos esto, con ustedes también. ¿Cuál es ese ángulo? ¿Cómo se llama ese ángulo? Ángulo de falla, ¿Y cuál es acá? el doble del ángulo. El ángulo teta. Miren, este es el ángulo con el cual falla el material. Es decir, que le aplicaste un sigma 1 tal que produciste la falla en el material. Y el ángulo que forma el plano de falla con el plano donde actúa el esfuerzo principal mayor es el ángulo de falla del material, el ángulo teta. ¿Y dónde está en el círculo de Moore? Está aquí. Este es el ángulo de falla. Pero dentro del círculo, acuérdense que es 2 veces el ángulo teta. 2 veces el ángulo, perdón. Es ángulo doble, por eso aquí va ángulo doble. Y el ángulo que forma, y este ángulo de aquí, ¿qué ángulo es este? Miren, ahí está. Ya está dibujado. ¿Cuánto vale ese ángulo? 90. 90 90. grados. 90. Entonces podemos determinar a qué es igual el 2 teta, ¿no es cierto? Podemos determinar a qué es igual el 2 teta. Entonces calculemos ese ángulo 2 teta. Entonces, ¿a qué va a ser igual el ángulo 2 teta? Al ángulo phi. El ángulo phi más el ángulo alfa, ¿no es cierto? Y más 90 es igual a ¿qué? A 180. ¿Están de acuerdo o no? Sí, Sí, Sí. profe. Sí, profe. Pero alfa, ¿qué es igual? ¿180 menos 2 teta? 180 menos 2 veces el ángulo teta. Entonces, si ustedes reemplazan aquí, esto por alfa, se va a eliminar el 180, ¿no es cierto? ¿Y qué nos va a quedar? Bueno, ahí hagan el ejercicio ahí ustedes. Les va a quedar que teta es igual a más menos 35 más phi sobre 2. ¿Qué representa ese ángulo? ¿Qué representa ese ángulo? Es el ángulo de falla del material.
Es el ángulo de falla del material que está aquí. ¿Está claro? Ahora bien, apliquemos la función del seno del ángulo phi. ¿A qué va a ser igual el seno del ángulo phi? ¿Qué es esto? El radio. El radio. Eso de ahí es el radio, ¿no es cierto? Este es el radio. Entonces el seno va a ser igual a ¿qué? Al radio. Ah, no. ¿Qué dice? ¿Es igual al radio para qué? ¿Para qué? Ya hicimos problemas de esto. Para El sigma. promedio. Sigma promedio, muy bien. Para el sigma promedio. Entonces, si reemplazamos, ahí nos va a quedar en la parte superior a ver, ¿quién me dicta? Sigma 1. ¿Qué más? ¿Menos qué? Sigma 3. Menos sigma 3. Sobre 2, ¿no? ¿Y el centro qué es igual? El centro qué es igual. Sigma 1 más sigma 3. Sigma 1. Sí. Sigma 1 más. Sigma 3. O mejor dicho, es todo esto. No me dejo ocupar. Sí. Entonces nos va a quedar en el numerador, ¿no es cierto? Nos va a quedar esto. Y en el denominador, eso. Y si de aquí ya despejan de aquí, o la relación que existe entre el sigma 1 y el sigma 3, si despejan de ahí, la relación que existe entre el sigma 1 y el sigma 3, les va a quedar que esa relación es igual a 1 más y esto no es otra cosa sino Inge, en el sigma promedio no sería más. más, sí, gracias. Solo le copié y no le cambié. Gracias. Tangente al cuadrado
¿Alguna pregunta? Entonces, como ustedes pueden ver, el sigma 1, la relación entre sigma 1 y sigma 3, es función del ángulo de fricción del material. Es el ángulo de fricción interna del material o del suelo. ¿Copiaron? Sí. Sí, ok. Entonces, miren, hay suelos que tienen este comportamiento. Es decir, que el envolvente de Mohr-Coulomb, que es el envolvente de falla, pasa por el origen. Hay suelos que pasan por el origen, pero hay otros suelos que no necesariamente pasan por el origen. Por ejemplo, voy a quitar esto, ya no me interesa. A ver, veamos la ecuación. ¿Dónde estaba la ecuación? Aquí. Si el esfuerzo normal es 0, ¿cuánto está? 0. 0. O sea, da la impresión de que si el esfuerzo normal es 0, el esfuerzo cortante también es 0. O sea, en la ordenada acá sería 0. Pero eso no pasa en todos los suelos. Miren, hay suelos que esto arranca acá. Es decir, que para un esfuerzo de sigma igual a 0, tiene, ¿qué cosa? Un valor en la ordenada. Y ese valor, ¿cómo se conoce? Se le conoce como la cohesión del suelo. ¿Y qué suelos tienen cohesión? Normalmente los suelos cementados, suelos resistentes, suelos preconsolidados o sobreconsolidados. Esos suelos tienen cohesión. ¿Qué es la fricción? La fricción es son los granos del suelo. Eso es la fricción, los granos del suelo. La cohesión es la parte que une las partículas del suelo. Entonces, hay suelos que tienen cohesión. Es decir, en otras palabras, la resistencia del suelo no solo depende de ¿qué? De la fricción de las partículas del suelo. También puede depender en determinados suelos de la cohesión que tenga el material. Entonces, miren en este caso, para un esfuerzo de 0, un esfuerzo normal de 0, ya tiene ordenada. Es decir, que ya tiene un valor de cohesión. Y entonces, si es que ya tiene un valor de cohesión, los círculos, ¿cómo te vas a dar cuenta de eso? Haciendo los círculos. Entonces, ensayas las probetas, ¿no es cierto? Ensayas la probeta. Uy, creo que está muy arriba. Espérenme un ratito. Creo que más fácil. Puedo bajarle un poquito esto. Ahí, para que no se me haga muy grande los círculos, nomás los estoy cambiando. Entonces, ensayas las probetas, las 3 probetas, las ensayas.
Esto van a ir comprendiendo de mejor manera a medida que vayamos viendo los ensayos. Ya van a entender mucho mejor esto. ¿Ya? Ahí tenemos el primer círculo. Dibujamos un segundo círculo. Y los círculos son los que te van a decir si ese suelo tiene o no tiene cohesión. Entonces dibujas el otro círculo. Dibujas el tercer círculo, ensaya la tercera muestra. Y al ensayar la tercera muestra te da que mira, suponte que ya haces las tres probetas, dibujas los tres círculos ahí y trazas la envolvente. Al trazar la envolvente, si no llega al origen, es que solo tiene cohesión. ¿Me entendieron? En definitiva, son las muestras que has ensayado en el laboratorio las que te van a decir si el suelo tiene o no tiene cohesión. Y luego, obviamente, ya trazar este envolvente ya es interpretación de los resultados, ¿ya? Pero eso ya es otra cosa. Pero, por ejemplo, aquí claramente te está diciendo que el envolvente de esto no pasa por el origen, porque miren ustedes, si yo la trazo por ahí, la interpretación de los resultados no sería la adecuada. ¿Está claro? Miren, ¿cómo va a pasar por ahí? ¿Sí o no? ¿Sí? La envolvente justamente es que pasa por los círculos que has dibujado. ¿Ya? Entonces, ¿en qué? Ahora ya la ecuación ya no es la misma. ¿Sí? Ya no es la misma la ecuación de la anterior. ¿En qué cambia la ecuación? ¿O qué debemos tomar en cuenta? Esto ya saben ustedes cuando no parte del origen, que es igual a pendiente. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? La constante más la pendiente por la tangente del ángulo, ¿no es cierto? Y ahí sería para los suelos cementados, para los suelos preconsolidados, sobreconsolidados, ahí ese sería el esfuerzo cortante. Y si la cohesión es cero, solo regresaríamos a lo anterior. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahorita estamos viendo dos tipos de suelo. Uno que tiene solo ángulo de fricción, ¿no es cierto? Y otro suelo que tiene cohesión y fricción. Es decir, aquí va a tener también, ¿qué cosa? Fricción. Y este va a ser el ángulo de fricción. ¿Ya? Entonces este suelo va a tener ángulo de fricción y cohesión. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ángulo de fricción y cohesión. Y ahí está la ecuación. ¿Ya? Y hay otro suelo. ¿Sí? Pues para todos los casos, para este caso, también estamos ensayando tres probetas. Para lo que vamos a ver a continuación, también estamos ensayando tres probetas. ¿Ya? Pero resulta que al ensayar esas tres probetas, con diferentes esfuerzos, ahí están los esfuerzos. Yo tengo
A ver, ¿qué interpretación le dan a lo que está en la pizarra? En la pantalla, perdón. ¿Cuál es la conclusión de eso? Profe, que tiene cohesión y no tiene el, o sea, no tiene el ángulo phi. No tiene el ángulo phi, muy bien. Y entonces, mira, le aplicas tú un esfuerzo de 50, ¿y qué pasa con ahí está el envolvente? Ya, mira, le aplicas un valor de 50 al sigma 3. ¿Ya? Le aplicas un valor de 50 al sigma 3, mira. ¿Y qué pasa con el sigma 1? Entonces el sigma 3 está en el primer círculo, está en este sitio. Y el sigma 1 está acá. Mira, ahí está el sigma 1. Y ahí está el sigma 3. ¿Ya? Ahí está el sigma 3. Para el siguiente, el sigma 1 está aquí. ¿Qué es lo que está pasando? A ver. Y ahí está el sigma 3, mira. ¿Qué pasa con el tau máximo? Para los 3 círculos, ¿qué es el tau máximo para los 3 círculos? El mismo. Es el mismo. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que le aplicas un esfuerzo de confinamiento y por más que le vayas aumentando el esfuerzo de confinamiento, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que está pasando? Que aumenta en la misma proporción el sigma 1. De manera que cuando tú le restas sigma 1 menos sigma 3 y le divides para 2, ¿qué te da? ¿Qué te da? Cuando la diferencia de los dos esfuerzos y le dividen para 2, ¿qué les da? ¿Ah? El radio. El radio. El ¿Y radio. eso qué es? ¿El radio qué representa? El cortante máximo. Cortante máximo. El cortante máximo. Es decir, que por más que le aumentes el sigma 3, la diferencia del sigma 1 con el sigma 3 va a ser siempre el diámetro del círculo. Lo que está pasando en este caso es que los círculos simplemente se están desplazando hacia la derecha conforme aumenta el esfuerzo normal. A diferencia de lo que está arriba, que aquí en cambio aumentabas el sigma 3 y aumentaba el sigma 1. Y el círculo se hacía cada vez más grande a medida que tú le aumentas el sigma 3, ¿verdad? En cambio acá no. Acá tú le aumentas el sigma 3 y el círculo sigue siendo del mismo tamaño. Pero ¿cuándo pasa eso? Primeramente, ¿cuándo pasa eso? Cuando tienes arcillas o limos arcillosos sumergidos, saturados. Es decir, que hay presencia de agua en la masa de suelo. Y yo les pregunto, ustedes recién tomaron la materia de suelos 1. Cuando ustedes cargan a una estructura, por ejemplo, yo tengo un modelo ahí de arcilla, ¿sí? Voy a ponerle que la arcilla es de color rojo, la arcilla. ¿Ya? Es una arcilla de color rojo. Y sobre esa arcilla le voy a colocar una cimentación. Voy a colocar una cimentación. Inge, o sea que el suelo está ahí sobresaturado. El suelo no puede estar sobresaturado. Está saturado nomás. Saturado. Ya. Ya mira. Ahí está una cimentación y aquí tienes una arcilla. Una arcilla.
o un limo arcilloso. Y aquí tienes el nivel de aguas freáticas. ¿Ya? Está en contacto con la cimentación el agua. A ver. Ahí, para que vean. Entonces, esta cimentación va a transmitir ¿qué cosa? Un esfuerzo, ¿no es cierto? Va a transmitir esa cimentación, un esfuerzo. A ver. La pregunta es la siguiente. ¿Quién toma toda la carga para un tiempo T igual a 0? ¿Quién toma toda la carga en este caso? ¿Quién toma toda la carga? ¿Quién toma todo este esfuerzo para un tiempo T igual a 0? ¿Quién? Ustedes vieron, recién vieron la materia de suelos 1 y vieron consolidación. ¿Quién toma toda la carga? En este caso. ¿Quién? ¿No vieron eso? ¿No vieron eso? ¿O sí? El agua primero toma la carga. Para un tiempo T igual a 0 es el agua quien toma toda la carga. ¿Pero por qué razón? Porque esta arcilla es de muy baja permeabilidad. Entonces, cuando ustedes le apliquen la carga, el agua no va a poder escapar fácilmente, no va a poder fluir por los estratos adyacentes más permeables. Entonces, como el material es prácticamente impermeable para un tiempo T igual a 0, es el agua quien toma la carga. Y a medida que el suelo va tomando la carga, la presión en el agua va disminuyendo. Y entonces, a medida que pase el tiempo, parte de esa carga va tomando el suelo, o los granos del suelo, o el esqueleto sólido del suelo, y parte el agua. Y va a llegar un momento dado, en un tiempo que no sabemos cuándo, que toda la carga que transmite la estructura va a ser transferida al esqueleto sólido del suelo, y el agua va a quedar sin presión. Entonces, estos ensayos triaxiales que vamos a ver más adelante, ¿sí?, nos permiten ensayar a una muestra, miren, ensayar a una muestra, para que el agua tome toda la carga, es decir, hacer un triaxial rápido para que el agua sea quien tome toda la carga, o también podemos aplicar una carga tan lenta, con una velocidad tan baja, de manera que cosa, de que el agua se vaya, el agua fluya, le permitimos a la muestra que se vaya el agua. ¿Sí? Le damos el tiempo suficiente para que todo el agua se vaya y nos quede sin presión interna de poros. De manera que toda la carga sea transferida al esqueleto sólido del suelo. Es decir, que cuando eso pasa, están trabajando los granos del suelo y la presión efectiva del suelo. Entonces, si nosotros le aplicamos una carga rápida, de manera que no le damos tiempo a que el agua fluya, que el agua se vaya, en ese instante es el agua quien está tomando toda la carga. Entonces, ¿cuándo pasa esto? Cuando toda la carga está siendo tomada por el agua. Entonces, ahí no importa que tú le aumentes el esfuerzo de confinamiento, que siempre te va a dar lo mismo, siempre te va a dar el mismo diámetro entre los dos esfuerzos, el esfuerzo principal 1 y el sigma 3. Pero si tú le permites ya que exista permeabilidad, que fluya el agua, esta pendiente va a comenzar a inclinarse. Y si el suelo está normalmente consolidado, ¿qué es lo que le va a pasar? Que este envolvente va a llegar acá al origen y esto va a ser así. Para el mismo tipo de suelo. Para el mismo tipo de suelo yo puedo hacer 2 ensayos. El uno lo hago rápidamente y voy a obtener esos 3 círculos. Y hago para el mismo tipo de suelo un ensayo triaxial lento. De manera que para cada carga que le aplique al suelo,
le permito que el agua se vaya, fluya. Le permito la permeabilidad del material, que salga el agua. Entonces, yo puedo tener círculos diferentes para un mismo tipo de suelo dependiendo en qué condiciones haga el ensayo. ¿De acuerdo? Entonces, estos 3 círculos que están ahí, que me salieron iguales, eso solo pasa cuando hago un ensayo triaxial rápido o un ensayo de compresión simple donde no le permito, lo hago igual, como ese ensayo se lo hace rápidamente y si el material está saturado, igual me va a dar un círculo donde el envolvente pasa por el estado máximo. Entonces, miren ustedes ahora la diferencia de lo anterior. ¿Cuál es el esfuerzo que produce la falla? Miren aquí, ¿cuál es el esfuerzo que producía la falla? Aquí, ¿cuál es el esfuerzo que producía la falla? ¿Cuál de los dos? Este, ¿verdad? No el tau máximo, porque el tau máximo no pasa por el envolvente. Entonces, es este que produce la falla. Pero cuando esta línea es horizontal y pasa por el punto máximo del círculo, ¿cuál es el que produce la falla? El tau máximo. Entonces, un estudiante justo me hizo esa pregunta y ahorita le estoy contestando. ¿Está claro? ¿Me entendieron? Entonces, de acuerdo a esto, hemos visto 3 diagramas, está claro, 3 envolventes de Morkulov. La una que pasa por el origen, es decir, que solo tiene ángulo de fricción. La otra que no pasa por el origen, que tiene cohesión y tiene fricción. Y lo último que acabamos de ver es, en cambio, que solo tiene ¿qué cosa? Cohesión. ¿Y cómo se conoce, cómo se le conoce a este esfuerzo? Se le conoce como se le conoce cuando esto sucede, a esto se le llama el esfuerzo cortante no drenado del suelo, el SU. Que es la cohesión, pero desde el punto de vista, ¿qué está esto aquí? Bueno, es el SU del suelo. Que es la cohesión mismo, pero. Entonces aquí, el ángulo de fricción de este suelo, ¿a qué es igual? Aquí. ¿A qué es igual la fricción del suelo? A 0. Cero el ángulo. Cero. Ensayos rápidos, para arcillas saturadas, para limos arcillosos saturados. Ensayos rápidos. Miren, yo hago una probeta de suelo para que quede claro esto. Quiero que quede claro. Yo ensayo una probeta ¿sí? De una arcilla y la ensayo rápidamente. Voy a tener el envolvente va a pasar por ahí. Pero a esa misma arcilla, yo le voy a hacer un ensayo súper lento. De manera que para cada estado de esfuerzo le voy a permitir que el agua drene. ¿Ya? Para cada carga que yo le dé a ese ensayo, le voy a permitir drenaje. Entonces, si el suelo está normalmente consolidado, miren cómo cambia el envolvente. Para el mismo suelo. ¿Me entendieron? ¿Sí me entendieron? O sea, en otras palabras, si la muestra está saturada, ¿saben lo que es saturado, cierto? 100%, grado de saturación, 100%. El envolvente pasa por aquí. Si la
Si la muestra no está saturada, está húmeda, miren, hace esto. Puede tener ese comportamiento. Pero si le permito drenaje a la muestra, 100% de drenaje, es decir, que toda el agua se vaya, la envolvente, en cambio, va al origen. Siempre y cuando sea un suelo normalmente consolidado. Porque si es que es un suelo preconsolidado, y es otra cosa. Esto pasa en suelos normalmente consolidados. ¿Me entendieron? Entonces, una misma muestra puede tener ¿qué cosa? Ángulo de fricción. O sea, pongámosle aquí el esfuerzo cortante, que va a ser igual. Tau. Tau, en otras palabras, aquí viene a ser ¿qué cosa? Viene a ser igual a esto. Voy a poner ahí. Quiero que quede recontra que claro. La misma arcilla. Tiene las dos envolventes. Preguntas, chicos. La misma arcilla, ¿no? La misma arcilla. Profe, Sí. para el segundo tipo de suelo en el que había la cohesión, ¿en qué caso era cuando estaban sobreconsolidados? Sobreconsolidados o preconsolidados. Ay, ya, gracias. Saturado, no hay sobresaturación, ¿no? O sea, saturación significa que está al 100% de saturación. No hay sobresaturación. Lo que sí hay es preconsolidación o sobreconsolidación. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Yo tengo una pregunta. Sí. En el gráfico donde está el esfuerzo ese de ahí, el de la derecha, con los esfuerzos normales, el sigma 1 y el sigma 3, el ángulo teta podría estar para otro lado también, ¿verdad? O sea, le puedo graficar en que... Aquí. No, aquí, ¿verdad? Y le rayo. Aquí. O sea, aquí, ¿cuál sería? Aquí sería el teta. No, pues el teta sigue siendo el ángulo que forma el plano con este plano, con el sigma 1. Es el de abajo. Ya. Siempre es con el plano donde actúa el sigma 1 es este, mira, que es la horizontal. Con esta horizontal es el plano de falla. Ya. No importa si estamos de arriba o de abajo, da lo mismo. Lo importante es que con el plano de falla donde actúa el sigma 1, ahí te da el ángulo teta. Nadie me preguntó por qué el signo más menos. El signo más menos es que si ustedes le dibujan hacia abajo esto, les daría lo mismo, ¿no es cierto? Miren, si ustedes dibujan este puntito hacia abajo, miren, este aquí, ¿sí ven? Y trazan el envolvente hacia la parte de abajo, tendrían así, ¿ven? ¿Sí ven? Lo mismo, por eso es más menos, arriba y abajo. ¿Ya? Aquí, más menos. ¿Ya? Entonces, mira, ahí están las tres ecuaciones. Ahora, claro, en este momento está todo con esfuerzos totales. Ya vamos a ver, a medida que vamos viendo los ensayos, esto va a cambiar como C', P'I', ¿qué hablo? C', sigma prima y Phi', ¿ya? Cuando veamos esfuerzos efectivos. Pero eso
Ya con los ensayos que vamos a ver a continuación, a partir de este momento, vamos a ver luego que al dejarle drenar, estamos hablando de esfuerzos efectivos. Y entonces ahí cambia esto, y ya es sigma prima y phi prima. Entonces en arcillas normalmente consolidadas, este esfuerzo cortante de aquí cambia la ecuación como sigma prima por tangente de phi prima. ¿Ya? Cuando le dejamos drenar a la muestra. Ok, entonces voy a dejar de compartir. Si no hay más preguntas, voy a dejar de compartir. Hemos visto todo lo que era la teoría de Moore-Coulomb. Espero que haya quedado claro. Profe, perdón, una pregunta. ¿Qué nombre tenía el Tao cuando el envolvente era horizontal? Es el esfuerzo cortante no drenado del suelo. Ya, gracias, profe. No drenado porque no le estamos permitiendo drenaje, ¿no es cierto? Por eso se llama esfuerzo cortante del suelo no drenado. Es el esfuerzo de corte no drenado del suelo. Inge, disculpe una pregunta. Sí. Usted dijo que el último, el no drenado, se podía hacer con dos ensayos. Era un triaxial rápido y el otro, ¿cuál era? Disculpe. Triaxial lento. Bueno, ahí ya vamos a ver más adelante, pero ahí están los ensayos triaxial CD, CU, cualquiera de ellos que tienen nombre, o una compresión simple también. Bien, entonces, lo que hemos acabado de ver en la teoría de Moore-Coulomb es que hay dos parámetros importantes que los debemos obtener del laboratorio. ¿Cuáles son ellos? Son los parámetros de resistencia al corte, la cohesión y la fricción, que podemos obtener en base a los ensayos de laboratorio en términos de esfuerzos totales y en términos de esfuerzos efectivos. Si no le permitimos drenaje, obtendríamos esos parámetros en términos de los esfuerzos totales. Si le permitimos drenaje, obtendríamos esos parámetros en términos de esfuerzos efectivos. Entonces, a continuación vamos a ver los ensayos de laboratorio que permiten obtener esos parámetros. ¿Ya? Entonces, el primer ensayo que lo vamos a ver por hoy día es el ensayo de compresión simple, que es cortito, y el día de mañana o el viernes que tengo clase con ustedes, creo, viernes, ahí les voy a explicar a detalle el ensayo como tal. Ahorita vamos a ver prácticamente en qué consiste este ensayo desde el punto de vista conceptual, y el día viernes les explico cómo se hace el ensayo. ¿Ya? Ok. Entonces, miren, bueno, aquí partamos de algo. Miren, aquí, si ustedes vierten un material y el material se acomoda como está aquí, miren, lo que hace es encontrar un ángulo de reposo de material. Y este ángulo que ustedes lo ven aquí es el ángulo de fricción que lo vimos anteriormente. Entonces, en otras palabras, este ángulo equivale al ángulo de reposo del material. ¿Ya? Miren aquí, cuando juegan en la playa, ¿no es cierto? Ustedes le colocan un poco de agua a la arena para poder hacer estos moldes. Y aquí prácticamente cortan casi que verticalmente, ¿no es cierto? Moldean eso. ¿Por qué? Por la cantidad de agua que tiene. Pero si ustedes le cogen a la arena seca y tratan de moldearle acá, no vas a poder. ¿Ya? Depende de qué. El ángulo es función del contenido de humedad. Si la humedad varía, varía el ángulo. Se va a mover el ángulo. Por eso, ¿qué es mejor? Es mejor saturar la muestra. ¿Para qué? Para que esos parámetros no cambien en el tiempo. Porque si ustedes van y toman una muestra en una temporada, cualquiera que sea, puede ser un clima, puede ser en verano, puede ser en invierno, entonces, si ustedes hacen un ensayo con una determinada humedad, te va a dar ¿qué cosa? Para unos parámetros. Si vas y tomas otra muestra en otro tiempo, ¿no es cierto? Y tiene otro contenido de humedad, te van a dar otros parámetros. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, ¿qué es mejor? Es mejor saturar la muestra. Y entonces, ahí no importa cuando hagas el ensayo, cuando tomes la muestra. No importa, porque ya le saturaste la muestra. Miren, aquí tenemos dos arcillas. Un talud, miren, prácticamente súper tendido, ¿no es cierto? Aquí, y acá un talud casi que vertical. Pero son arcillas diferentes. Es una arcilla muy compacta, es una arcilla preconsolidada, sobreconsolidada, mientras que es una arcilla suave, blanda. ¿Ya? Es una arcilla que tiene una consistencia blanda. Y mira
Aquí, ¿cómo ha fallado el talud? A pesar de que prácticamente está súper tendido el talud. Mira, entonces acá puedes cortar casi a 90 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que este material va a tener qué cosa. A ver, dígame que si ustedes hicieran un ensayo triaxial, ¿qué tendría como resultados de los tres círculos? ¿Qué nos daría como resultado? Aquí. Aquí. Rápidamente, dígame. Si graficamos los tres círculos, ¿qué nos botaría como parámetros? ¿Solo qué o qué nomás tendría? ¿Tendría cohesión? ¿Tendría fricción? ¿Solo fricción? ¿Solo cohesión? ¿Qué tendría? Cohesión, profe. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y fricción. ¿Se acuerdan que les dije que los suelos sobreconsolidados o preconsolidados tienen cohesión y tienen fricción? Mientras que los suelos que están saturados, si a esta arcilla tú le ensayas rápidamente, solo tenía cohesión. Y si le permites drenaje, solo tenía fricción a esta arcilla de aquí. Entonces, mira, para un ángulo de 30 grados, falló. ¿Sí? Falló. ¿Por qué? Por la consistencia del material, que es un material que posiblemente sea un material suave, consistencia blanda, por ahí nomás. En cambio, acá puedes tener una consistencia dura de este material, preconsolidado. Bien, entonces vamos a ver a continuación los ensayos de laboratorio que nos permiten justamente obtener los parámetros de resistencia al corte del suelo. ¿Cuáles son? El primero que vamos a ver es el ensayo de compresión simple. ¿Ya? ¿Para qué tipo de suelo es realmente aplicable este ensayo? De acuerdo a la norma, es para los suelos cohesivos saturados. Aquí yo les he puesto que pueden hacer para estos ensayos, pero, o sea, lo hacen el ensayo, pero en realidad no es tan aconsejable. Para tener una idea, para ver por dónde está el plano de falla, para ese tipo de cosas, está bien, pero en el ensayo de compresión simple, de acuerdo a la norma, sería para suelos cohesivos saturados, que pueden ser arcillas. ¿Ya? No aplicable en absoluto para esto. Para esto, nada que ver. Nada que ver. Así como lo ven aquí el material, mira, fisurado y tanta cuestión, ahí no sirve para nada. El rato que le descarga va a fallar por el plano de debilidad que tenga en el rato de hacer el rato de aplicar la carga. Bien, las muestras. Las muestras pueden estar de tres maneras, obtenidas de campo de tres maneras o en el laboratorio de tres maneras. La una es intacta o inalterada, es decir, que en el campo tú sacas el bloque, lo llevas al laboratorio y talla la muestra de ese bloque, porque está como lo cogiste en el campo, ¿no es cierto? Lo tomaste en el campo, así está la muestra y tallas y haces el ensayo. Pero resulta que traes la muestra de campo, traes el bloque de 30 por 30 por 30 y resulta que el material se ha fisurado, está agrietado. Y ya quieres tallar una muestra y no encuentras material porque está fisurado. Entonces, cuando la muestra viene así, ¿qué toca hacer? Hacer relaciones fundamentales, determinar el peso unitario del material y determinar el contenido de humedad. Y remoldear, por eso se llama remoldeado. ¿Remoldeado a qué? A la densidad que tiene el suelo en su estado natural. Es el otro tipo de muestra. Y el tercero, que es las muestras reconstituidas, ¿a qué se refiere con una muestra reconstituida? Se refiere a una muestra compactada. Es decir, tú vas a hacer un relleno y quieres determinar los parámetros de resistencia al corte de ese relleno que lo vas a conformar. Entonces dice, ok, yo lo voy a compactar a una humedad óptima y a una densidad seca máxima de un Proctor estándar, por decir algo, de un Proctor modificado. Entonces haces el ensayo en el laboratorio, el Proctor modificado, obtienes la densidad seca máxima y la humedad óptima y dices, yo voy a compactar a este suelo a la densidad seca máxima y a la humedad óptima. Entonces, lo que haces es hacer el ensayo, determinar los parámetros y luego moldeas la muestra con la densidad seca máxima y la humedad óptima. Por ahí la fiscalización te puede decir, no quiero al 100% del gamma de máximo. Por favor, solo al 95%. Entonces le multiplicas 0.95 por gamma de máximo y moldeas la muestra a esa densidad y a la humedad óptima del material. ¿Ya? Entonces puedes obtener muestras o bien sea inalteradas, o bien sea remoldeadas, o bien sea reconstituidas. Reconstituidas básicamente para rellenos. ¿Alguna pregunta? Ok. Miren ahí. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con el sigma 3? ¿Por qué el sigma 3 es 0? Porque estamos haciendo un ensayo de compresión simple. Es decir,
que hemos tallado una muestra le hemos tallado y le hemos aplicado una carga vertical hasta que se produzca la falla. A esta muestra, díganme ustedes a qué es igual el sigma 3. No hay sigma 3. Aquí el sigma 3 es igual a 0. Por eso es una muestra de compresión simple. Sigma 3 igual a 0. Solo tienes un sigma 1. El que le aplicas en la parte superior de la muestra y le llevas a la falla. A esa muestra. Entonces, como el sigma 3 es 0, ¿dónde va a partir el círculo? En el origen. ¿Y qué vamos a tener? El sigma 1. Y como la muestra para este ensayo debe estar saturado, puedes aplicar la teoría de Tresca, que te dice que el plano de falla, perdón, la envolvente de falla es una horizontal que pasa por el tau máximo. En la parte superior y en la parte inferior. Está lo mismo. Y este va a ser el tau de falla. Entonces, en este caso, el phi a que es igual a 0. ¿Ya? Phi es igual a 0, ahí está el envolvente. Y entonces no hemos hecho un ensayo triaxial. ¿Qué hicimos? Un ensayo de compresión simple. Y yo les pregunto, ¿y si hicieran un ensayo triaxial rápido de los 3 círculos que les mostré en el OneNote? Si hiciéramos la misma muestra en compresión simple y hiciéramos el triaxial rápido y obtenemos los 3 círculos, ¿este círculo estaría alineado a los otros o no? ¿Estaría alineado a los otros o no? Sí. Claro, porque ¿en qué quedamos? En que el sigma 3 no le afectaba ¿a qué? Al resultado. La diferencia del sigma 1 menos el sigma 3, ¿qué te daba? El diámetro. Entonces, podías variar o hacia adelante o hacia atrás, o aumentar el sigma 3 o disminuir el sigma 3, que a la final la diferencia de los dos valores te daba el diámetro. Y para 2 te daba el tau máximo. Entonces, por lo tanto, este se alinearía tranquilamente a la muestra. Siempre y cuando estés seguro que esto está saturado. Porque en el ensayo triaxial tú puedes medir la saturación de la muestra. Acá no. Entonces, si es que acá vienes ya hacia el ensayo y dices, no, sí estaba saturado y lo quieres colocar al círculo dentro del triaxial para ver ahí y no coincide, es que seguro que esa muestra no estaba saturada. Bueno, y ahí está, miren el resultado del ensayo, de la muestra, la probeta, cómo queda cuando falla. Son suelos blandos, definitivamente. Y bueno, ¿y qué nos da como resultado? El SU, ya vimos, ¿no? Como resultado el SU. Tau de falla. Y la fórmula acá, porque como ahora tenemos cohesión, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se fijan aquí en esta ecuación, miren, ¿esto qué era? Ya vimos en la anterior. Tangente cuadrado de 45 más pi sobre 2. Esto de aquí. Tangente cuadrado de 45 más pi sobre 2. Y si es que esto es tangente cuadrado de 45 más pi sobre 2, esto es tangente de 45 más pi sobre 2. O sea que esa ecuación yo la puedo simplificar. Yo aquí puedo poner tangente al cuadrado de 45 más pi sobre 2. Y este de acá, esa relación es tangente de 45 más pi sobre 2. Y esto ya tiene una explicación lógica, ¿no es cierto? El sigma 3 es 0. Si ustedes le despejan la cohesión, aquí es igual. Sigma 1 para 2. Sigma 1 para 2 te da la ordenada del tau de falla. Pero eso viene a ser el SU, que viene a ser la cohesión del suelo. ¿Ya? Entonces, mire, cuando vayamos a ver muros
estabilidad de muros o empuje de tierras, esta ecuación de aquí, esto, se le conoce como el coeficiente de presión de tierras en reposo. ¿Y este que viene a ser? La raíz cuadrada del coeficiente de presión de tierras en reposo. O sea que esta ecuación que ustedes la ven aquí, se la puede simplificar y quedar así, miren. Sigma 3 por el KP. Y les pongo esto porque cuando veamos muros, y ya quiero que ustedes tengan claro de lo que estamos hablando en muros. 2C, 2 veces la cohesión, raíz de KP. ¿Ya? Miren, se puede simplificar esta ecuación en esto. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Copiaron? ¿Sí copiaron? Inge, ¿me puede repetir qué significaba KP? Disculpe. KP, el coeficiente de presión de tierras en reposo. Pero eso vamos a ver cuando veamos muros. Si no, simplemente para que ustedes, aprovechando la diapositiva y que está aquí, que ya cuando veamos muros sepan de dónde vino esa ecuación. Inge. Bueno, y por último, ¿cuáles son los objetivos de hacer este ensayo? Determinar la resistencia última Q del suelo y la cohesión. Esto lo voy a explicar bien el día de... El viernes tenemos con ustedes, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Qué otra cosa es importante en el ensayo? Interpretar el tipo de falla. Aquí, el rato que estemos haciendo el ensayo, el rato que vemos la probeta aquí, ojo, pendientes de ver por dónde, el rato que aparece la primera falla, para medir esa falla, para medir este ángulo. ¿Ya? Porque si vemos que ya asomó la primera falla y le seguimos dando carga, van a aparecer un montón de fallas y luego no vamos a ver cuál era la falla. ¿Ya? Eso es lo que está aquí, para detectar las fallas o las grietas. Determinar siempre el contenido de humedad. Y eso también es bueno determinar en dónde, no donde quiera, sino más bien es bueno determinar en esta zona de aquí. Contenido de humedad. Y el resultado es conservador, por supuesto que es conservador, porque nosotros estamos ensayando la muestra, ¿no es cierto?, a una carga vertical para hacerle fallar al suelo. Así. Pero yo les pregunto a ustedes, cuando tienen la cimentación, ¿no es cierto? Ahí está el suelo, ahí está lo que se le va a empotrar a la cimentación, el desplante de la cimentación. ¿Cómo está trabajando cualquier elemento bajo el suelo? Está trabajando antes de aplicar la carga, con un esfuerzo de confinamiento. Antes de aplicar la carga, cualquier elemento ahí está con un esfuerzo de confinamiento. Es decir, la muestra está confinada y cuando le aplicas la carga, la muestra sigue confinada. Entonces, ¿por qué es conservador este ensayo? Porque aquí el sigma 3, ¿qué es? 0. ¿Ya? Bueno, y el ensayo como tal, ya les explicó en la hora de práctica. Y este ensayo de corte y directo es el ensayo preciso para explicarles, de alguna manera confirmar los conceptos que vimos de la teoría de Moore-Coulomb. Pero ese ensayo es preciso para eso. Eso vamos a ver la próxima semana. Que nos ayuda bastante a entender también y comprender de mejor manera la parte conceptual de la teoría de Moore-Coulomb. Bien, entonces, yo espero que esta mañana subirles un foro, ¿sí? Un foro. Y mañana, como ya mañana y pasado tenemos la parte de laboratorio,
también les voy a subir la guía correspondiente del laboratorio. Y también una tarea para que ustedes puedan subir ya la primera práctica para la próxima semana. Entonces eso voy a hacer en esta semana. Les subo un foro, les pongo la guía en el foro en la clase teórica, la guía en el, ¿cómo es? En la clase de práctica y la tarea en la parte de práctica. Ahí va a estar.